En el día de hoy quiero que estudiemos un poco acerca de la vida del personaje denominado Tito, un evangelista que estuvo también bajo las instrucciones del apóstol Pablo. Y en esta ocasión nosotros conocemos que también a él fue dirigida una carta con el ánimo de que él conociera todas las instrucciones de cómo él, habiendo visto cómo primeramente Pablo se había desempeñado delante de muchos cristianos, ahora le correspondía a él empezar a ejecutar esa buena obra en la iglesia que está ubicada en Creta. Y el texto base que hemos tenido, que tengo presente para iniciar este estudio, es lo que nosotros encontramos en Primera de Tito, capítulo 1, versículo 4, el cual dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo identifica a Tito como un verdadero hijo en la común fe. En primera instancia quiero que hablemos un poco de Tito antes de hablar de su fe. Tito es un personaje bíblico, compañero de Pablo en la predicación del Evangelio de Cristo. En las Sagradas Escrituras nos damos cuenta que Tito era primeramente gentil, y eso nosotros lo podemos identificar o lo hallamos en Gálatas, capítulo 2, versículo 3, dice: pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Entonces, en esta ocasión, en este versículo, nosotros aprendemos que Tito no era judío, era un gentil que se había convertido también al cristianismo, tenía la misma fe, tenían en común la misma fe que tenía el apóstol Pablo. Entonces, en primera instancia, vemos que Tito era un personaje que era griego. Por otra parte, fue uno de los Tito fue uno de los compañeros de Pablo en su trabajo misionero. Eso nosotros lo vemos en Gálatas capítulo 2, versículo del 1 al 3, el cual dice: entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Si nosotros recordamos las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, el cual le dice a los discípulos, Mateo capítulo 28, versículo del 19 en adelante, el cual dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En esta ocasión, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo encomienda a sus apóstoles a hacer discípulos, primeramente bautizándolos y posteriormente enseñándoles que guardaran ¿qué? Todas las cosas. En esta ocasión, Tito estaba siendo instruido de todas aquellas cosas que él debía de guardar como discípulo de Cristo. Y es por ello que él, estando con Pablo, empezó a aprender. Y eso fue lo que sucedió en este instante, en Gálatas capítulo 2, versículo del 1 al 3. Entonces, después de 14 años, dice Pablo, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Tito ahora iba a empezar a ver qué era lo que compartían los apóstoles de Cristo, cuál era su conocimiento acerca del ministerio de Cristo, del servicio a Cristo. Dice: subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Al Tito, al poder estar allí viendo o escuchando también
Lo que Pablo le predicaba a los gentiles, él también en ese preciso instante, su fe iba a seguir creciendo porque cada día más estaba aprendiendo acerca del evangelio que Pablo le predicaba a los gentiles. Vemos cómo iba creciendo ahí el discipulado de Tito también. Continúa diciendo el versículo 2, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. En esta ocasión, vemos que el evangelio que predicaba Pablo era conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, dado de que los demás apóstoles, los 12, los denominados los 12 apóstoles, también habían recibido ese mismo evangelio y por lo tanto, ese evangelio que recibió Tito no iba en contravía de lo que enseñaban los demás apóstoles fuera de Pablo. Entonces vemos de que en esta ocasión Pablo y los demás apóstoles tenían en común la misma fe que Pablo venía predicando. Y esa misma fe la recibió Tito, dado de que en Tito capítulo 1, versículo 4, eso es lo que nos enseña y nos dice verdadero hijo en la común fe. Allí nos vamos dando cuenta que esa fe, esa enseñanza que había recibido Tito con respecto al evangelio era la misma de los apóstoles. Entonces vemos de que Tito fue un compañero de Pablo en esos trabajos misioneros, tal cual como lo leímos en Gálatas capítulo 2, versículo del 1 al 3. Él estuvo allí presente, estuvo aprendiendo de manera principal o de manera personal todos los asuntos correspondientes a la fe, al evangelio que Pablo y los demás apóstoles también predicaban. Por otra parte, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10, nos enseña de que Tito también estuvo en una obra, dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Allí vemos que Tito también por medio de mandato del apóstol Pablo fue a realizar una obra allá, a ese lugar denominado Dalmacia. Eso es lo que nosotros aprendemos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Además, fue de mucha confianza en la obra que hacía para Dios. Tito fue de mucha confianza en esa obra de esparcir el evangelio que se hacía para Dios, a tal punto que Pablo le encargó traer el reporte de cómo estaban la iglesia en Corintos. Además de ello, Tito también estuvo participando en la obra de terminar la recolección de las ofrendas y corregir lo deficiente en la iglesia de Creta. Eso es lo que nosotros ahora vamos a ver bíblicamente. Y en donde nosotros encontramos que Pablo recomendó a Corinto y cómo estaba la iglesia. Después de Pablo les enviaron una fuerte carta de corrección, una fuerte carta de exhortación a los hermanos. Y Tito, como era ese compañero de confianza de Pablo, Pablo le encomienda esa misión de que fuera a analizar, de que fuera a ver cómo se estaban comportando los hermanos de Corinto. Y eso nosotros lo encontramos en 2 Corintios capítulo 7, versículo del 6 en adelante, el cual dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto
a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, entonces vemos cómo Tito, después de que Pablo le encomendara esa carta, la cual era muy fuerte para los hermanos, una carta de exhortación, la cual ellos debían de, al leerla, debían de cambiar automáticamente. Pablo quería saber cómo estaban los hermanos y Tito, como compañero de confianza de Pablo, fue el encargado de ir y de traer ese informe de cómo era que ellos estaban. Por eso en el versículo 7, Pablo escribe, haciéndonos saber vuestro gran afecto. Ese fue el reporte que Tito le fue a entregar a Pablo, de que los hermanos que estaban ubicados en Corinto tenían gran afecto por Pablo, que aún lloraban por él, tenían buena solicitud por Pablo, de tal manera de que ese informe que Tito le trae a Pablo de cómo se estaban comportando los corintios para con Pablo, dice Pablo de que se regocijó aún más de toda esa buena información, no solamente de que esa carta, aunque era un poco fuerte para los hermanos que estaban ubicados en Corintios, dado de que iba a corregir algunas cosas que debían de corregirse porque no era la voluntad de Dios que aquellos hermanos estuvieran de alguna u otra manera acolitando de que dentro de la iglesia hubieran ciertos pecados. Pablo, al encaminar esa carta allá, él supo de que era fuerte su carta. Y es por ello de que quería saber cómo realmente se encontraban los hermanos, y Tito fue el personaje encargado para que hiciera saber a Pablo cómo se encontraban ellos allá. Por otra parte, Tito fue el encargado de llevar a cabo la recolección de las ofrendas. Vemos de que este personaje tuvo un proceso muy importante en la vida de cada cristiano. En primera instancia, nosotros en Gálatas vimos cómo él estuvo primeramente andando con Pablo. Él estuvo aprendiendo, viendo de Pablo cómo se comportaba delante de los demás hermanos, delante de los apóstoles también. Pero ahora le pesaba a él ¿qué? ¿Cuál era la misión que debía de llevar a cabo? Él, como ya había visto, como ya había aprendido de Pablo, ahora él tenía esa misión de empezar a hacer lo mismo que había aprendido personalmente de Pablo. Y es por ello que fue creciendo en su fe, a tal punto, en su fe y en la confianza que le tenían muchos de los hermanos, a tal punto que él también fue el encargado para la recolección de las ofrendas, tal cual como nos lo enseña 2 Corintios, capítulo 2, capítulo 8, versículo 6 y versículo 16 y 17, el cual dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo, acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Cuál era esa obra de gracia? Esa ofrenda que los hermanos habían determinado con anterioridad llevar a cabo. Y es por eso que Pablo encomienda a Tito para que se lleve a cabo esta gran obra de gracia. Ahí vemos cómo Tito ya tenía esa confianza delante no solamente de Pablo, sino también delante de otros hermanos. Y continúa diciendo el versículo 16, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito
por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. En esta ocasión, hermanos, y pues quiero explicárselo en las próximas clases con respecto a lo que he podido aprender acerca de este personaje de Tito. Aquí nosotros vemos un gran ejemplo de que cuando con mucho ánimo, con buena actitud nosotros exhortamos o animamos a los hermanos a que hagan alguna obra. Aquí yo también veo de que es muy importante de que el hermano tenga esa buena voluntad, ese buen deseo de querer hacer o de recibir más bien esas buenas exhortaciones, porque en el versículo 6, Pablo Pablo y los demás hermanos exhortaron a Tito para que llevara a cabo esta recolección. Pero vemos en el versículo 16 y 17, dicen que, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Pablo, listo. Esa buena exhortación hizo que Pablo se conmoviera en el corazón, gracias a Dios. Pero también debe de haber un buen deseo. Y ese deseo debe de partir o debe de surgir como iniciativa propia después de la exhortación que nos hacen. Eso, para mí, estos días que he venido pensando bastante en el tema de la voluntad, del buen deseo que debe de tener cada uno de los miembros, aquí aprendo un procedimiento muy importante. Después de la exhortación que nos puede hacer cualquier hermano conforme a la voluntad de Dios hoy en día, y que Dios pone en el corazón, dado a la palabra que Él ya nos ha brindado, de que el hermano nos compartió para animarnos, para exhortarnos, debe de haber también un gran deseo, pero por parte nuestra. Y que esperamos de que con la ayuda de Dios, eso siempre lo podamos tener presente. Buen deseo de querer hacer las cosas que a Dios le agradan. Entonces vemos como Tito, en esta ocasión, ya tenía buena confianza entre los hermanos a tal punto que fue el encargado también para la recolección de las ofrendas. Y por otra parte, vemos que este gran personaje denominado Tito, ya después de él haber estado con Pablo, aprendiendo de Pablo directamente, aprendiendo de Pablo al recibir sus enseñanzas, aprendiendo de Pablo al ver cómo Pablo se comportaba en cada una de las iglesias, ahora le corresponde la labor de emprender solo con la ayuda de Dios. Ya Pablo no iba a estar con él. Y es por eso de que Pablo también le encomienda a Tito, ya después de corregir lo deficiente. Él ya había visto cómo Pablo se comportaba en cada una de las iglesias. Ahora le correspondía a él. Y es por eso que Pablo le anima a lo siguiente. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vemos que Tito, después de cumplir ese proceso de discipulado, aunque el discipulado es por toda la vida, pero debe llegar a ese discipulado, llega a tal punto que en primera instancia nosotros aprendemos de la persona que nos comparte el evangelio. Nosotros vemos de él cómo le comparte a otras personas, pero debe llegar un punto en el cual, hermanos y personas que en este momento nos escuchan, debe llegar a un punto en que ya debemos de empezarlo a hacer de manera personal. Y esto fue lo que le pasó aquí a Tito. Tito ya había visto de Pablo cómo lo hacía y ahora le tocaba hacerlo a él. Y Pablo le dice,
te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente. Ya él debía de, con la experiencia que había tenido de Pablo, empezarlo a hacer él. Y es por eso que cuando nuestro Señor Jesucristo en Mateo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ese va en el proceso de discipulado. Nosotros es un proceso que nunca tiene fin, pero dentro de ese proceso debe llegar el tiempo en el cual ya cada uno debe de estar en capacidad de ¿qué? De hacer las cosas por sí misma. Ya no con la persona que lo ha venido instruyendo constantemente, no, sino por sí misma. Y eso es lo que yo aquí también puedo aprender de Tito, que le llegó el momento de él partir ya sin la ayuda de Pablo físicamente, pero sí por medio de sus instrucciones, por medio de sus enseñanzas, a través de esta carta que él envía a Tito. Tito, aunque en el libro de los Hechos no revela el cómo y cuándo se convirtió Tito al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero por medio de la carta dirigida a él, podemos darnos cuenta que recibió el mismo mensaje para ser discípulo que recibió el apóstol Pablo. Y es por eso que en Tito capítulo 1, versículo 4, Pablo le escribe, verdadero hijo en la común fe. Ellos tenían algo en común, compartían la misma fe, la misma enseñanza, tal cual como nos lo enseña Efesios capítulo 4, versículo 5, que existe un Señor, una fe y un bautismo. Vemos que aunque la Sagrada Escritura en el libro de Hechos no nos enseña, no nos muestra en qué momento precisamente Tito se convirtió, pero por medio de otros textos bíblicos, nos damos cuenta de que él recibió la misma enseñanza que recibió Pablo, porque Pablo fue el autor de esta carta a Tito. Y en Tito capítulo 1, versículo 1, Pablo le dice lo siguiente, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Pablo era siervo de Dios, pero esa persona que siendo trasladada de la potestad de Satanás a las potestades o al reino de Dios, recibió la fe o la enseñanza del evangelio de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Aquí vemos que Pablo recibió la misma enseñanza que hemos recibido, ¿quién? Todos y cada uno de nosotros. Porque dice conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y vamos a ver ese preciso instante en el cual Pablo recibe esa enseñanza. ¿Qué fue lo que él recibió? ¿Será que recibió una fe diferente a la de nosotros, una enseñanza diferente? Pues vamos a ver que recibió lo mismo, inclusive estos mismos textos nosotros los hemos compartido. Y por aquí nos damos cuenta que es la misma enseñanza que recibió Tito. En el capítulo 22, versículo 13 en adelante, dice lo siguiente. Están sin ver. Pablo, nuestro Señor Jesucristo le dice a Pablo de que por favor vaya a tal parte que allá se le dirá todo lo que debe de hacer, todo lo que debe de oír. Y en ese preciso instante, nuestro Señor Jesucristo envía a Ananías y dice, y vino a mí
Y acercándose me dijo, Ananías, le dijo a Pablo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Versículo 15. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahí vemos que Ananías le dice que Pablo iba a ser testigo de esas cosas que él vio. ¿Y qué fue lo que él vio y escuchó? A nuestro Señor Jesucristo resucitado lo vio allí. Y él iba a ser testigo de esas cosas. Y en el versículo 16 le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. En esa ocasión ya vemos cuál fue el mensaje que Pablo pudo haber recibido, o cuál fue el mensaje que Pablo recibió de parte de nuestro Señor Jesucristo, por parte del predicador denominado Ananías. Vemos que él le dijo de que invocara su nombre. ¿Pero cómo? Bautizándote. ¿Por qué invocar su nombre? Porque Joel ya había profetizado acerca de que en los postreros días Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Y dice el Hechos capítulo 2, versículo 21, dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo así invocar el nombre del Señor? Listo. Es decirle a Dios por medio de este acto que Él ha enseñado, del creer el Evangelio, arrepentirse de los pecados, confesar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, que creemos en Él como Hijo de Dios y bautizarnos. Allí nosotros estamos invocando su nombre, allí estamos acudiendo a Él como personas que no somos capaces para salvarnos por sí mismos, sino que esa capacidad de ser salvos viene por la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él le dijo a sus apóstoles una vez resucitado, que en su nombre se predicara el arrepentimiento y perdón de pecados. Y por otra parte, le dice a sus discípulos que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, pues iba a ser salvo. Allí ellos iban a invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la salvación. De esa misma manera en la cual este predicador, este evangelista denominado, invocó el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual en ese momento lo iban a apedrear. Y él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Acudió a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, como el único método para que recibiera su espíritu, su alma, dado de que por sí mismo ya no podía hacerlo. De esa misma forma es que nosotros invocamos por medio de la enseñanza del evangelio, del plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo, invocamos a Él para que nos salve, para que nos libre de las consecuencias del pecado, para que nuestros pecados sean limpios y así podamos ser llamados hijos de Dios. Ahora bien, entendiendo de qué manera Pablo invocó el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través del bautismo para alcanzar esa salvación, dado de que por sí mismo no podía hacer nada para adquirir la salvación, sino entendiendo el mensaje de Dios y obedeciéndolo.
De esa misma manera, Tito, dado de que tenían en común la misma fe, podemos darnos cuenta de que él también recibió esa misma enseñanza. Y de esa misma manera en la cual Tito, Pablo y muchos de los hermanos aquí presentes hemos invocado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para salvación, para acudir a Él como único método para tener paz para con Dios, tal cual como lo enseña Romanos capítulo 5, versículo 1, el cual dice la siguiente manera. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allí nosotros podemos tener la paz para con Dios. Y si de alguna manera usted que en este momento ha dispuesto de su tiempo para escuchar la voluntad de Dios, escuchar este estudio con respecto a Tito, de esa misma manera nosotros se le quiere extender la invitación de parte de Dios. El plan que Dios ha diseñado para salvar a la humanidad, tal cual como lo enseña Romanos capítulo 6, versículo del 3 al 4, el cual dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Cuando nosotros o alguien ha sido bautizado, va a ser sepultada juntamente con Cristo por medio del bautismo. A fin, como dice el versículo 4 de Romanos capítulo 6, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De ahí en adelante somos nuevas criaturas delante de Dios. Y es por eso que si usted en este momento en el cual ha dispuesto de su tiempo para escuchar el mensaje de Dios, déjeme decirle, si no se ha reconciliado con Dios, es necesario de que lo haga en este momento, porque no sabemos el día de mañana. Dios nos ha enseñado de que la vida, Él la representa como tiniebla, como niebla, perdón, que aparece por un rato de tiempo y luego se desvanece. Eso es la vida, es algo efímero, algo de cortísima duración. Y si en este momento usted que no ha obedecido el mensaje de Dios para ser salvo, está aquí escuchando este mensaje, como él dice en su misma palabra, no endurezca más su corazón. Pero ¿por qué no debe endurecer más su corazón? Porque está atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer. Eso es lo que Dios quiere darle en este momento. Vida eterna. Usted que no ha obedecido el plan de salvación. Pero si usted en el día de hoy rehúsa a aplazar este valiosísimo plan que Dios ha diseñado para salvar su vida, su alma, pues déjeme decirle que está atesorando ira y enojo del creador de la vida. ¿Usted se alcanza a imaginar eso? Ira y enojo en llama de fuego, eso es lo que está atesorando en este momento. Si rehúsa a rechazar las palabras de Cristo. Porque Él dijo, el que no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. Las palabras que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y hay que recordar que las palabras de los apóstoles son las mismas palabras
de Cristo, las mismas palabras del Espíritu Santo de Dios, que escudriña los pensamientos de Dios el Padre. Así que no rehúse más a este plan perfecto que Dios ha diseñado para perdonar sus pecados. Si usted quiere hacerlo hoy mismo, pues póngase en contacto con aquella persona que le invitó a la reunión. Si usted quiere hacerlo hoy mismo, pues puede escribirnos aquí en un mensaje interno. Si es que le da pues pena expresarlo públicamente que quiere reconciliarse con Dios. Es cierto, en ciertas ocasiones eso puede causar pena quizás porque uno estuvo también en esa misma posición. Pero ahora entendiendo el maravilloso plan que Dios ha diseñado para salvar a la humanidad, pues déjeme decirle que eso no debe ser motivo de vergüenza, sino más bien motivo de gloria al saber que nuestros pecados van a ser perdonados por parte de nuestro Creador por medio de nuestro Señor Jesucristo. De antemano, agradecerles por su tiempo, agradecerles por su buena disposición en el conocimiento de la voluntad de Dios. En este caso hemos estudiado un poco acerca de la vida de Tito y quiero seguir haciéndolo más adelante porque son enseñanzas muy valiosas que tenemos como la vida de Tito, ya que era un evangelista. Y toda aquella persona cristiana que anhela ese trabajo, pues debe de aprender de la vida de Tito, debe de aprender de la vida de Timoteo, aún de la vida de los apóstoles y de la vida de nuestro Señor Jesucristo. De antemano, agradecerles por la atención brindada.